Redentoris custos. Redentoris custos. Redentore culto. Redentoris custos. Glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Comienza Redentoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Nos alegra muchísimo en estos momentos compartir con todos aquellos que nos estáis escuchando, aquellos que lo estáis haciendo desde vuestra casa o desde un hospital o de vuestro coche. Cada uno sabe las circunstancias en las cuales está. Pues nos alegra mucho desde este programa Redentoris Custos, que significa el custodio del Redentor y que hace referencia a San José como aquel que custodió y que cuidó al Redentor. Es nuestro deseo desde este espacio, en estos breves minutos, compartir con vosotros nuestra fe y que con la ayuda de San José, la fe vuestra, la nuestra, la fe en la Iglesia se fortalezca y crezca cada vez más. Pues es el sentido, el deseo de este programa que vamos a compartir con vosotros. Y lo hacemos con Vicente Fuertes, Eva Ara, Rubén García y quien les habla, el padre Leocadio. Venimos desde hace unas cuantas semanas compartiendo con vosotros sobre una obra titulada La pequeña teología de la lentitud, cuyo autor es el cardenal José Tolentino. Nos estamos sirviendo de las reflexiones de el cardenal para acercarnos desde otro ángulo a la persona de San José, que es impresionante su vida, que es una vida cargada de amor, de entrega, de servicio, de silencio, una vida que continúa custodiando a Cristo presente en todos los cristianos, una vida que continúa custodiando a toda la Iglesia. Pues mirad, hoy queremos compartir con vosotros una reflexión que el cardenal hace en su obra La pequeña teología de la lentitud y sobre un capítulo que él titula El arte de escuchar nuestro deseo. Ahora Eva nos va a leer lo que el cardenal nos dice y luego con la ayuda de Vicente y de Rubén la continuamos profundizando. ¿El arte de escuchar nuestro deseo? Algunas preguntas nos han estado aguardando desde siempre. Podemos evitarlas, intentar pasar de largo o hacernos los distraídos durante mucho tiempo, pero en nuestro interior sabemos que ese jugar al escondite tiene un precio. Evitarlas es evitarnos y desoír la llamada que la vida nos hace. Una de esas llamadas está ligada al deseo, y en su forma más incisiva y personal
se formula de la siguiente manera: ¿cuál es mi deseo? Mi deseo profundo, que no depende de ningún medio o necesidad, que no se refiere a ningún objeto, sino al propio sentido. ¿Cuál es mi deseo? El deseo que no coincide con las estrategias cotidianas de consumir, sino con el amplio horizonte de consumar, de realizarme como persona única e irrepetible, de asumir mi rostro, mi cuerpo hecho de exterioridad e interioridad, ambas tan vitales, de mi silencio, de mi lenguaje. La sociedad de consumo, con sus ficciones y vértigos, promete satisfacerlo todo y a todos, y falazmente identifica felicidad con estar saciado. Saciados, colmados, satisfechos, domesticados. Así estamos, satisfechas nuestras necesidades, o las que consideramos como tales, en la fiesta consumista. La saciedad que se obtiene mediante el consumo es una prisión del deseo, reducido a un impulso de satisfacción inmediata. El deseo verdadero, en cambio, se identifica de forma inequívoca por una ausencia, por una insatisfacción que se convierte en principio dinámico y proyector. El deseo es literalmente insaciable porque aspira a algo que no puede poseer, el sentido. En esta línea, el deseo no se sacia, sino que se intensifica. Es por esto que la pregunta ¿cuál es mi deseo? Solo la encontramos cuando consentimos en el viaje, que empieza después de atrevernos a entrar en nosotros mismos. Gracias, Eva. Hay preguntas que nos acompañan toda la vida, aunque muchas veces preferimos esquivarlas. Y una de ellas es precisamente esta. ¿Cuál es mi verdadero deseo? El autor nos dice algo muy profundo, que podemos distraernos, vivir muy ocupados, llenarnos de cosas, pero el deseo sigue ahí, esperando. La palabra de Dios nos lo recuerda muy claramente. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y quizás esa sed es la forma más sincera de nuestro deseo, sed de Dios. Porque el deseo no es algo superficial, no es cualquier cosa. Es una llamada que viene de nuestra vida interior y que nos orienta hacia la verdad de nuestra vida, hacia el amor con mayúsculas. Benedicto XVI, en Deus Caritas, nos dice: el ser humano está creado para amar, y por eso todo deseo verdadero es en el fondo una búsqueda de amor, una búsqueda de Dios. Así es, Vicente. Con la profundidad que caracteriza al cardenal Tolentino, este nos dice que cuando sentimos el deseo verdadero y que sentimos sinceramente en nuestro interior, no hay nada que nos pueda parar hasta que lo podamos completar. Como dices, no es otra cosa que la sed de Dios. El cardenal Tolentino separa de manera clara el deseo que nos lleva a saciarnos y consumir por la búsqueda del placer momentáneo y que nos da una falsa y pasajera sensación de felicidad. En efecto, Rubén, actualmente vivimos en una cultura que intenta saciar ese deseo rápidamente, con consumo, con experiencias, con estímulos inmediatos, y sin embargo, así nunca se sacia. Jesús ya lo decía con claridad: el que beba de esta agua volverá a tener sed, porque este tipo de agua no es la que responde al corazón, porque el deseo verdadero no requiere solo satisfacción, quiere plenitud. San Juan Pablo II ya lo expresó de una forma profundamente personalista. El hombre no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. Es decir, nuestro deseo no se cumple cuando poseemos, sino cuando nos damos. Y aquí nos ilumina con una luz muy fuerte la figura de San José,
porque él también tuvo un deseo, una vida, un proyecto, y sin embargo dejó que Dios lo transformara. No se aferró, no controló, no impuso, escuchó y obedeció. Pues sí, Vicente, tenemos como siempre que fijarnos en San José. Si quiero satisfacer el sentido de mi vida, hay que buscar a San José, que como hombre justo hace la voluntad de Dios y eso le colma de felicidad y bienes. Como decíamos en el programa sobre la alegría, cumplir nuestra misión nos llena de felicidad, mientras que distraernos con deseos mundanos y carnales nos lleva a la insatisfacción y con el tiempo a la desgracia. Busquemos entonces como San José y con su ayuda en nuestro interior para saber conciliar nuestro deseo con la voluntad de Dios. Dios está en nuestro corazón y hay que saber encontrarlo. Una vez que hemos tenido el encuentro con Jesucristo, tenemos que buscarle. Ese es el deseo del que habla el cardenal. Por eso es tan importante saber separar la cizaña del trigo en nuestra vida. Creo que la Iglesia nos da los instrumentos perfectos para encontrar ese deseo, que no es otro que Dios. Eucaristía, reconciliación y oración. Por supuesto, la palabra. Creo que son los utensilios perfectos que orientan nuestra vida en buena dirección y pueden saciar ese deseo de Dios que una vez que tienes, no suele desaparecer. En efecto, como decías, San José es quizá uno de los grandes maestros del deseo purificado. En la Sagrada Familia su vida no giró en torno a lo que él quería, sino a lo que Dios le confiaba. Y eso no fue fácil. Aceptar a María, proteger al niño, huir a Egipto, volver a Nazaret. Todo eso exigió escuchar un deseo más profundo que el suyo propio. San José vivió esa verdad. Su deseo no quedó encerrado en un proyecto propio, se abrió al proyecto de Dios, y por eso su vida fue fecunda. Vamos a terminar esta primera parte del programa con un texto del sacerdote Javier Albizu. Él lo titula Mi deseo de santidad. Dice él y le pide al Señor: concédeme el deseo de los magos que de noche ven tu estrella para cruzar de ella agarrado cuando nada más se vea. Concédeme el deseo de Simeón, esperándote a la puerta, para soñar hasta el final el cumplimiento de tu promesa. Concédeme el deseo de San José, que a tus proyectos les da vuelta, para dejar en el amor lo que no entra en la cabeza. Concédeme el deseo de María, que se entiende bien pequeña, para decirte siempre sí, porque sí, dice la sierva. Concédeme el deseo de la mujer que por detrás de ti se llega, para tocar con fe tu manto y robarte así tu fuerza. Concédeme el deseo del leproso, que las barreras da por tierra, para esperar y de tu abrazo el curarse de mi lepra. Concédeme el deseo de la viuda que se pone como ofrenda, para ponerme así como ella en lugar de dar monedas. Concédeme el deseo de aquel niño que comparte su merienda, para entregar de lo que es mío, para que otro también tenga. Concédeme el deseo de la mujer que recoge por debajo de tu mesa, para que con pocas migajas entender que se hace fiesta. Concédeme el deseo de aquel ciego que en el camino logró que te detengas, para ver en el amor lo que el pecado siempre ciega. Concédeme el deseo de Zaqueo, que en tu casa te acogiera, para querer estar los dos y repasar juntos las cuentas. Concédeme el deseo del ladrón clavado a tu derecha, para saberme ya en tu reino, porque tu amor de mí se acuerda. Concédeme el deseo de José, el que nació en Arimatea, para pedir tu cuerpo santo y esperar que en mí florezca. Concédeme el deseo de tu pueblo que humilde te confiesa,
para curar entre tus manos lo que solo con misericordia cierra. Concédeme el deseo de tu Iglesia, que es madre y más maestra, para que el soplo de tu espíritu oriente yo mi vela. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, te hice mío para siempre y te bauticé. Te di un nombre, te di un rostro para los demás, y al mundo te envié. De los jóvenes y niños tú serás la luz. Necesito que tu vida sea un amanecer, y no temas ni preocupes, yo te sostendré. Deja todo y sígueme. No tengas miedo, contigo yo estaré. No te abandonaré. Serás mi sueño hecho realidad. Tú serás la sal. No tengas miedo, contigo yo estaré. No te abandonaré. Serás mi sueño hecho realidad. Tú serás la sal. Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. Con muchísima alegría estamos aquí en los estudios Eva Ara, Rubén García, Vicente Fuertes, quien les habla el Padre Leocadio. En esta segunda parte del programa, titulado El arte de escuchar nuestro deseo, reflexión que hace el cardenal José Tolentino en su libro La pequeña teología de la lentitud. Ahora Eva nos va a leer la reflexión que hace el cardenal y luego con la ayuda de Vicente y de Rubén lo vamos a profundizar. Y es nuestro deseo, hablando del arte de escuchar nuestros deseos, es nuestro deseo que este momento de oración, este momento de formación, este momento de meditación nos pueda ayudar a todos a acercarnos más a Dios y desde este acercamiento a Dios acercarnos más a los hermanos. Cuando por la fuerza de razones poderosas o por la ironía de lo que parece solo polvo displicente de una casualidad, nos disponemos finalmente a comprender lo que está en nosotros desde el principio, pero que habita el otro lado de nuestros espejos. Y como dice François Dolto, cuando llega el momento, cuando un ser humano siente un deseo lo suficientemente fuerte para asumir todos los riesgos de su propio ser, está preparado para honrar la vida de la que es portador. ¿Qué pasa entonces? Nos interrogamos, reflexionamos, dudamos, elaboramos interiormente nuestra experiencia, contemplando ciertos momentos de una manera diferente. Puede que nos sintamos inesperadamente cercanos a lo que dejó escrito Merleau-Ponty. Soledad y comunicación no deben entenderse como dos términos alternativos, sino como dos momentos de un mismo fenómeno. Puede que nos arriesguemos por primera vez a superar los circuitos rutinarios, la cartografía somnolienta y supuestamente confortable donde clausuramos la vida. Especialmente difícil será conectar con el sufrimiento humano sumergido y abrazar el dolor que nos cuesta reconocer. No sé a cuántas brazas de profundidad se encuentra ese dolor del que no nos percatamos, pero que condiciona toda la superficie. Identificar y reparar tal dolor es la condición para ser nosotros mismos y entender también
el dolor que acarrean los otros, conectando con nuestra verdad y la suya. Aceptarse con lagunas y vulnerabilidades es una etapa crítica, desgarradora incluso, pero nos abre a la posibilidad de transformación y fecundidad. Nos abre a la enunciación del deseo. Y no lo olvidemos, muchas veces la vulnerabilidad aceptada se convierte en ventana por donde entra la transparencia inesperada de la gracia. Cada persona es un homo desiderans, aunque nos preguntamos con frecuencia qué se ha hecho de nuestro deseo. Gracias, Eva. El cardenal Tolentino nos dice que el deseo verdadero no se identifica con el consumo, sino con el sentido. Y esto es decisivo, porque seguramente muchas de nuestras frustraciones no vienen de lo que nos falta, sino de no saber qué deseamos realmente. Jesús nos da la solución, nos invita y nos dice: entra en tu interior, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Porque el deseo no se escucha en el ruido, se escucha en el silencio. Así, la dignidad del hombre consiste en su capacidad de elevarse hacia Dios, y el deseo bien escuchado nos eleva. Pero entrar dentro de cada uno de nosotros nos da miedo, porque nos encontramos con lo que de verdad somos: fragilidad, heridas, inquietudes, y por eso, para no enfrentarnos a ello, tendemos a huir. Efectivamente, Vicente. Aquí el cardenal Tolentino habla de curar la herida que nos impide desarrollar ese deseo de Dios. No es fácil convivir y superar el sufrimiento, que la vida y la experiencia nos dicen que siempre existe, aunque muchas veces queramos ocultarlo en lo más profundo de nuestra intimidad. Una vez que nos reconozcamos débiles y sepamos humillarnos ante nuestro pecado y nuestro sufrimiento, podremos responder a la llamada a la santidad, con humildad y alegría, características principales de San José que yo quiero llevar a mi vida todos los días, aunque me cueste y fracase en muchas ocasiones. Miremos a José y ese deseo de servir y amar a Dios y al prójimo para que se pueda hacer realidad en nuestra vida. Pues sí, precisamente ahí Dios nos espera y ampara con su gracia. Y en la vida de San José esto se ve muy claro. Él no tenía todas las respuestas, pero tenía una actitud clara, se fiaba. De este modo su deseo no desaparece, sino que se transforma. Y esa transformación es clave, porque el deseo cristiano no se elimina, se purifica. Benedicto XVI lo explica de una forma muy profunda. El deseo humano debe ser educado y sanado para abrirse al amor verdadero. Y eso es lo que Dios nos hace, no apaga nuestro deseo, sino que lo lleva más lejos. Y entonces entendemos algo precioso, que somos, como dice el texto, seres que desean. Y eso no es una debilidad, es una llamada a salir de nosotros, una llamada a buscar, en definitiva, una llamada a Dios. La Escritura lo resume así: tu rostro buscaré, Señor. Y ese es el deseo más profundo, porque el deseo profundo no es de cosas, es de sentido, es de plenitud, es de Dios. Por eso el deseo verdadero nunca se agota, porque apunta a lo infinito. Sí, la vida nos enseña que una vez nos hemos vaciado con el mundo y nos damos cuenta que lo único que nos llena es el deseo de trascendencia, ese deseo de Dios, no hay otra cosa mejor que hacer que buscar su rostro, alzar la mirada, como nos decía el Papa en su visita, abrir nuestro corazón para fundirnos con el amor del Sagrado Corazón de Jesús. No hay otra salida que responder a esa llamada a la santidad. Vamos a concluir ya nuestro programa. Agradecemos la presencia de Eva, de Rubén, de Vicente. Recordad que tenéis nuestro correo electrónico custos@radiomaria.es. Agradecemos que nos hagáis llegar vuestras sugerencias, todo aquello que podamos mejorar en el programa, todo aquello que se pueda convertir también en una ayuda para vosotros. Y antes de concluir, os invitaría a que
pudiésemos hacer entre todos un momento de silencio, cada uno allí donde esté, que podamos bajar ruidos, que podamos silenciar el corazón y que nos podamos preguntar delante de Dios, ¿cuál es mi deseo más profundo? Dejar que esta pregunta nos habite, no tener prisa en responderla, dejarla que descienda como desciende la lluvia y que nos empapa por dentro. Que le podamos decir, Señor, háblame, háblame, que tu siervo escucha. Como dice también el salmista, Señor, enséñame a escuchar, enséñame tus senderos, enséñame tus caminos. Y no tengamos miedo si aparecen heridas, miedos, complejos, vacíos. No tengamos miedo de que aparezca todo aquello que muchas veces está oculto y que nos habita, porque por encima de todo está su presencia, esa presencia de María, esa presencia de San José, esa presencia de Jesús. Y vamos a pedirle, Señor, purifica mis deseos, dame deseos auténticos, conduce mis deseos hacia ti. San José, hombre de escucha, hombre de silencio, custodio de Jesús y de María, enséñame a escuchar la voz de Dios en mi vida, enséñame a levantarme cuando Dios me llame. San José, ensancha mis deseos. San José, dame deseos de santidad. De las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón, cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios, cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos, cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación, cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior, cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios, cuidar en la Iglesia, nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Finaliza en Radio María Redemptoris Custos con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la